Buenas noches, hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor y antes de hacer la meditación, vamos a pedir la bendición del Señor. Vamos a orar para que Él nos ayude, nos dirija en nuestra reflexión en su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro, te agradecemos una vez más por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y meditarla. Señor, queremos pedirte tu asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te rogamos, Padre, que podamos tener una lectura atenta y una actitud dispuesta a reflexionar en tu palabra, a aprender más de ti, Señor. Te damos gracias y pedimos tu bendición y, Señor eterno, que nuestra meditación sea grata delante de ti. Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, yo quisiera en esta oportunidad leer con ustedes el libro de Nahum, el capítulo número 3, desde el versículo 10 en adelante, que es la parte final de nuestra meditación, de nuestra reflexión en este libro del profeta. Y dice así, Nahum 3:10, sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y sobre sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no posó continuamente tu maldad. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. En esta oportunidad me corresponde terminar la meditación acerca de la profecía referida por Nahum, el profeta. Y claro, cuando uno cierra un libro, recapitula varias cosas para encerrar la idea central de lo que es el mensaje profético. Y en ese sentido yo quisiera que pudiésemos considerar algunas cosas generales de este texto, de este libro se ha estado meditando. Y justamente empecemos por el nombre del profeta, Nahum. Y viendo la raíz del nombre, tiene la traducción como consuelo, ¿no? Consolado por Dios. Y nos da ya una idea frente al mensaje del profeta, qué significa este hecho que Nahum traiga un mensaje para ellos. Y efectivamente, como ustedes han visto, el libro tiene tres partes, ¿no? El primer capítulo, referido, como dice aquí en la casa editorial, han puesto el título La ira vengadora de Dios. Sí, la ira de Dios sobre Nínive. Hay una manifestación de Dios contra un pueblo, una ciudad, un reino.
Bien, en el capítulo número 2 dice aquí anuncio de la caída de Nínive. Bueno, se anuncia la caída de Nínive. ¿Por qué? Porque va a ser atacada. Entonces va a sufrir una afrenta. Ustedes ya lo han estado meditando en los domingos anteriores. Y como punto número 3, precisamente acá la casa editorial ha puesto destrucción total de Nínive. Se refiere a esa ruina de esta ciudad. Y nosotros recordamos que este, esta ciudad, este lugar de Nínive, tiene que ver mucho con lo que Dios le manifiesta al profeta Jonás, que vaya a llevar su mensaje a este pueblo, a esta ciudad. Y no es tocar el tema de Jonás, pero está relacionado. Y la pregunta que nos debemos hacer cuando escuchamos la palabra de Dios es, ¿y qué relevancia tiene para mí un mensaje de hace 26 siglos? ¿Qué relevancia tiene para mí? ¿Será pertinente? Y veamos entonces o repasemos por el contenido que ustedes han estado revisando en el capítulo 1, en el capítulo 2 y en la primera parte del capítulo 3. En el capítulo 1 es importante considerar esto, que también tiene que ver con la parte tercera de nuestro capítulo 3 de nuestra meditación. Dice el capítulo 1, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. No voy a entrar en los detalles porque ustedes ya lo han considerado, pero es importante aquí que al empezar este mensaje de Dios al pueblo a través de su profeta Nahum, hay una presentación, profecía sobre Nínive. Y esta palabra sobre profecía, ¿qué significa? Es el mensaje divino, es el mensaje que Dios da a un pueblo sobre el juicio que trae para él. Entonces aquí podemos ver profecía sobre Nínive. Hay un mensaje de juicio de parte de Dios para Nínive. Y eso nos deja ya pensando en los títulos que hemos leído, ¿no? La ira de Dios contra Nínive, el anuncio de la caída de Nínive y la ruina total de Nínive. O sea, vemos en el capítulo 1, 2 y 3 que tiene relación, tiene coherencia. Pero hay algo más que ustedes también lo han considerado. Versículo 1. Libro de la visión de Nahum, del Cos. Aquí quiero tocar otra palabra que es importante para nuestra meditación. Si bien es cierto, profecía, la profecía tiene que ver con el mensaje divino de juicio de parte de Dios con respecto a una nación, a un pueblo en general. Cuando dice el libro de la visión de Nahum, la visión tiene que ver con una revelación sobrenatural, algo especial que el profeta debe también comunicar en su mensaje. Y eso es algo que tiene efecto en el contexto del siglo VI antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, que le toca vivir a Nahum y escatológicamente hablando para nosotros al final de los tiempos. El mensaje de Nahum sigue siendo pertinente para nosotros hoy en el siglo XXI, sí. Y hasta el final de los tiempos tendrá pertinencia, sí. Entonces aquí hay dos cosas importantísimas para considerar en Nahum. En primer lugar, el versículo 1 nos refiere que hay un mensaje de Dios, un mensaje de juicio de parte de Dios para Nínive. Y el segundo es que hay una revelación muy particular, especial, justamente que el profeta va a aludir en su mensaje. Hay algo que nos va a decir y que tuvo pertinencia para Nínive en aquellos tiempos y que tiene pertinencia y relevancia para los tiempos finales que han de cumplirse y que hasta el día de hoy va dando. Entonces, ese es un primer aspecto. El primer aspecto es que el libro de Nahum
nos presenta un mensaje de juicio de parte de Dios para Nínive, y hay algo extraordinario que el profeta va a revelar y dar a conocer en su mensaje. ¿Ok? Bien, eso es lo que se ha considerado en primer lugar, lo quería enfatizar. Por otro lado, también nosotros vemos aquí que en el libro de Nahum, mire lo que dice versículo 2 y versículo 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Está hablando de que Dios es celoso y Dios es vengador. En otras palabras, Dios castiga. Y entonces quiere decir que Nínive va a experimentar este juicio de parte de Dios. Sí. Entonces hay un mensaje que el profeta trae de juicio de parte de Dios para Nínive. Y lo que está diciendo aquí es Jehová es Dios celoso y vengador. Entonces, ¿por qué Jehová es un Dios celoso y vengador? Ustedes ya lo han considerado. Pero quisiera recoger las partes importantes al comienzo del libro, porque al final cierra con lo mismo. Y lo que podemos ver aquí es que Dios es celoso y vengador de todo aquello, de toda nación, de todo pueblo, de toda persona que es enemigo de Él, contrario a su propósito y al designio de Él. Entonces aquí vemos que hoy día, siglo XXI, el ser humano tiene que considerar este mensaje de Dios para su vida. No es el hecho de ignorar a Dios, como Nínive lo hizo. No es el hecho de decir, sí, pues estos cucufatos están pensando en sus cosas religiosas. No, la realidad es que eso pasó con Nínive. Fue destruida. ¿Se acuerda Babilonia? ¿Dónde está Babilonia hoy? El Señor la destruyó, igual que a Nínive. ¿Dónde está Nínive? Entonces es importante ver que no es el hecho de afirmar cosas, la historia que demuestra, y demuestra que hace 26 siglos hubo un mensaje que Dios dio a través del profeta Nahum, se cumplió, y ese mensaje sigue teniendo pertinencia para el hombre hoy, siglo XXI. Bien, entonces, ahí podemos ver que hay un problema que se manifiesta y que Dios va a castigar como tal. No voy a desarrollar todo esto, pero hay otro detalle que es importantísimo considerar. Capítulo 1, versículo 7. Entonces dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Yo quisiera que consideremos, o bueno, usted ha estado considerando esto ya, en Nahum en el capítulo 1, en el capítulo 2, y en el capítulo 3, ¿cómo se manifiesta este versículo? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Cómo se puede hablar de la bondad de Dios cuando está hablando que va a destruir, que va a castigar? Como dice el versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Dios, el Señor, al crear los cielos y la tierra, manifestó su propósito y su voluntad para con el hombre. El hombre lo rechazó. Y la gracia y la misericordia de Dios es tal que a pesar de haber desobedecido el hombre a Dios, Dios muestra su propósito de redención para esta criatura. Les da vestimenta de pieles de animales. Les da una promesa que la simiente de la mujer herirá en la cabeza la simiente de la serpiente. Y sabemos toda la historia bíblica. ¿Por qué digo esto?
Porque así como el Señor también le reveló a Pablo, Hechos capítulo 18, cuando le dice, quédate, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Había oposición a la prédica de Pablo. Había rechazo a a la prédica de Jesús. Había y hay rechazo a la prédica de Jesús hoy día, siglo XXI. Por supuesto que sí. Pero ¿quiere decir que toda la población se opone? No. Y el Señor le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, quédate. Y leamos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18 que le estoy refiriendo, precisamente cuando fíjese, aquí el Señor le refiere a Pablo un propósito eh, grandioso que él tiene con respecto a la experiencia de este pueblo que él tiene en esta ciudad. Estoy en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18, y miren lo que dice el versículo 9. Y entonces leemos versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vosotros, sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y Pablo está compartiendo la palabra de Dios. Vemos oposición, pero mire lo que dice un poquito más adelante, un poquito más adelante. Y salía, versículo 7, saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. No había oposición, no había rechazo contra Pablo, sí, pero mire lo que dice. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Mire, versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Vemos aquí que Nahum está hablando de la ira vengadora del Señor. Pero el versículo 7 también dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Sí, a pesar de esa oposición, a pesar de ese rechazo, el Señor tiene pueblo que cree en él. Hoy día, los 32 millones de peruanos creemos y adoramos al Señor Jesucristo. No, pero el Señor tiene pueblo aquí. Y es bueno. Y es fortaleza para la angustia de cada uno de sus hijos en las experiencias que les toca vivir. ¿No es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto el mensaje profético aquí en Nahum habla de la destrucción de este pueblo reacio, opositor, cruel, vamos a ver algunas características aquí, que desarrolla un, eh, una condición de vida para la población o para las poblaciones a quienes domina, oprimiéndolos, prácticamente destrozándolos, explotándolos, como Dios manifiesta en ese accionar egoísta del hombre al margen completamente de Dios, como Él retribuye esa justicia retributiva para cada uno según sus actos. Entonces, en el capítulo 1 tenemos claro que hay un mensaje del juicio divino contra Nínive y el Señor va a castigar, va a destruir a Nínive. Pero también habla de que Dios es bueno y es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Es importante saber que si bien es cierto, eso habla Nahum, debemos tener presente que hay un pueblo, hay un grupo de personas que creen y que adoran al Señor. Entonces, es importante aquí que en el capítulo 1 que hemos leído, versículo 2 y versículo 3,
es la esencia del mensaje del libro del profeta Nahum. Y es importante reconocer lo que dice aquí. Jehová está para él grande en poder y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes y el polvo son sus pies. Aquí muestra que Dios tiene un señorío sobre su creación. Aquí muestra quién es Dios y refiere su carácter. Sí, su carácter puro, perfecto. Y él exige sumisión total. Y también él rechaza a todo aquel que no le considera en su vida. Entonces, es un Dios que considera al hombre en su condición como tal. Hay un pueblo, hay un remanente que cree, que confía en él, pero hay un pueblo también que lo rechaza, lo repudia. Entonces, Nínive, ¿qué perfil tiene según lo que ustedes han estado viendo también en el capítulo 2? Eran perversos, eran crueles. Sí, el afán desmedido por ganar simplemente ve a su prójimo como una cosa. Hay arrogancia, soberbia, eh, hay una actitud despiadada. Mire como dice el capítulo 3, hay de ti ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. ¿Qué clase de gente es esa? Es Nínive, pues así es. Pregunta, ¿en Lima habrá gente así? Jinete inhiestro y resplandor de espada y resplandor de la lanza. Perdón, leo, versículo 2. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto, y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ese es Nínive. Entonces es una población que cree en la honestidad, en la integridad, en el respeto, en el servicio, no completamente todo lo contrario. ¿Considera a Dios? No lo considera. Y el Señor ha mandado su mensaje, su anuncio. Entonces, hay una situación delicada y difícil aquí. Yo quisiera enfatizar algo de lo que se dice en el versículo 14 del capítulo 1. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. O sea, es inminente el juicio y el castigo de Dios para este pueblo que no le quiere reconocer, que no le reconoce. Ahora mire, leyendo el capítulo 3 que hemos empezado, vamos al versículos 5, 6 y 7, previo a lo que vamos a ver. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vienen se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿De dónde buscaré consolador? Wow, es una acción difícil que se ve aquí porque Dios está llamando a juicio a una ciudad malvada, cruel, como hemos visto, todo tipo de desorden y de caos moral. Entonces, Nahum pronuncia ese mensaje que es evidente que no escapará del juicio del Señor. Una pregunta. Hoy día en el siglo XXI tendremos estas características evidentes para nosotros. Pensemos en hechos políticos, hechos sociales,
hechos que nos llaman la atención para evaluar la conducta del hombre. Es una advertencia entonces. Pero algo más quisiera yo aquí resaltar. Si leemos el versículo 7 del capítulo 1 otra vez, yo quisiera considerar, mire lo que dice ahí. Y lo que podemos ver ahí